Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Los invitados no invitados en Ginebra. La guardia siempre bien alta. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy martes 17 por la tarde, ya 18 de febrero en Europa y África, con actualizaciones importantes. Reporte de última hora desde Suiza. Las negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Ginebra han durado 6 horas, pero lo más curioso no ha pasado dentro de la sala, sino en los pasillos. Representantes de Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido han aparecido en lugar como invitados no invitados. Intentaron colarse en la mesa, pero le cerraron la puerta en las narices. Como bien señala el analista Maxim Anufriev, estos países están monitoreando desde el vestíbulo buscando reuniones desesperadas entre bastidores con las delegaciones estadounidenses y ucranianas. Es una humillación diplomática en toda regla. Los países que han financiado gran parte del conflicto ahora ni siquiera tienen una silla en la mesa donde se decide el final. Ese fantasma de Boris Johnson y la sombra del sabotaje, ¿verdad? La pregunta que todos nos hacemos en el radar es, ¿se repetirá la historia de Estambul? Recordemos en el 2022 fue el británico Boris Johnson quien aterrizó en Kiev para reventar un acuerdo de paz que ya estaba casi firmado o parcialmente firmado, prometiendo un apoyo total que terminó en la destrucción que vemos hoy. Ahora los británicos y sus socios europeos vuelven a rondar y la gran duda es si vienen a facilitar la paz o a dar la orden de luchar hasta el último ucraniano para salvar sus propios intereses industriales. La grieta en Kiev, paz o suicidio. Pero atención a este dato, amigos de que hablan Geo. Se reporta una división interna profunda en la delegación ucraniana. Por un lado, un grupo de pragmáticos que quiere detener la hemorragia ya mismo. Por el otro, los halcones que insisten en seguir la guerra para mejorar la posición negociadora, que es el eufemismo que usan para justificar los ataques terroristas en Briansk y Belgorod que comentamos en el video anterior. A ver, cierto contexto geopolítico o contexto geo. Formato trilateral versus multilateral, ¿no? Rusia se niega a que la Unión Europea participe porque los considera vasallos sin voto. Para Moscú, solo se negocia con el dueño del circo, Estados Unidos, no con los acróbatas. Y lo digo así por ser decente, ¿no? Diplomacia de pasillo, como hay que describir cómo Italia, Francia y Alemania están intentando asegurar que sus intereses económicos posguerra reconstrucción sean incluidos aunque no tengan voz en las condiciones militares. Es el rol de Reino Unido. Londres sigue siendo el actor más agresivo. Su presencia en Ginebra, aunque sea fuera de la sala, siempre es señal de que hay presión para que el conflicto no se detenga. Así pues que nos encontramos con el desembarco británico en el Intercontinental. Sí, el drama en Ginebra sube de tono. Si ya sabíamos que los europeos estaban rondeando los pasillos, ahora la noticia es el desembarco oficial, pero no invitado, de una delegación británica en el Hotel Intercontinental. Llegaron de improviso, sin previo aviso y, lo más importante, sin silla en la mesa de negociaciones. La prensa les preguntó directamente y la respuesta fue seca. No participaremos en las negociaciones. Entonces, ¿qué hacen ahí? En Rusia hay un proverbio que lo explica todo. Prometer no es casarse. ¿Eh? Los británicos están ahí para asegurarse de que el novio Ucrania no firme nada sin su permiso. Es el fantasma de Boris Johnson volviendo al lugar del crimen, ¿verdad? El trauma de Estambul. ¿Se repetirá el sabotaje? Es imposible no recordar las palabras de David Arahamia, el propio negociador ucraniano, quien confesó que en la primavera de 2022 la paz estuvo a un paso.
Rusia solo pedía neutralidad y no entrar en la OTAN. Pero llegó Johnson a Kiev y dijo, no firmen nada, simplemente luchen. El resto, pues, es historia y cenizas. Hoy en el 2026, la delegación de Londres se instala en el mismo hotel donde se cruzan los asesores de seguridad de Estados Unidos y Ucrania. No necesitan estar en la sala de juntas si pueden interceptar a los ucranianos en el buffet o en el bar del hotel, ¿no? Es la diplomacia de la sombra, ¿no? Diseñada para alimentar la desconfianza y recordarles a los halcones de Kiev que el apoyo occidental depende de que la guerra continúe. Contexto geo. El Intercontinental como terreno neutral. Este hotel es históricamente el centro de la diplomacia de pasillo en Ginebra. Estar hospedado ahí es una declaración de intenciones. Es tener acceso a los encuentros informales que deciden más que las reuniones oficiales. Esas reuniones en el bar, ¿no? Unos cuantos tequilas, unas cuantas margaritas, unos cuantos vodkas, ¿no? Corsitzas. Mm, Un segundo. A ver. Bing, haciendo sorpresas de fantasma. La sombra de Londres. El Reino Unido ha sido el actor más opuesto a cualquier concesión territorial. Su presencia busca evitar que la delegación de Estados Unidos, bajo presión interna por las elecciones o la economía, acepte un trato demasiado favorable para Moscú. Neutralidad versus constitución. El dilema ucraniano. Rahamia dice que no confiaban en Rusia, pero la realidad es que la promesa británica de 2022 fue lo que realmente cerró la puerta a la paz. ¿Habrá aprendido Kiev la lección 2 años después? Otra actualización del radar de las negociaciones en Suiza. Armas en Polonia. La guardia siempre alta, amigos de que hablan geo, porque el primer día de negociaciones en Ginebra, pues ha terminado tras 6 horas de máxima tensión a puerta cerrada entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, y se han turnado en reuniones bilaterales y trilaterales, evitando cualquier contacto con la prensa. Pero mientras en Suiza se cuidan las palabras, se topan en los pasillos, se echan los tequilas en los bares, en Polonia se encuentran las toneladas. En pleno martes 17 de febrero, un Boeing 747 Jumbo Jet de la compañía estadounidense Kalita Air aterrizó en Rzeszów cargado con más de 100 toneladas de equipo militar proveniente de la base de Dover, Delaware. Esta es la realidad del radar, amigos de que hablan geo. Washington no ha detenido ni un segundo la cadena logística. Entregaron 100 toneladas de armamento pesado justo cuando sus diplomáticos se sentaban frente a Vladimir Medinsky. No es una coincidencia, es un mensaje. Hablamos, pero seguimos armando el brazo de Kiev. La diplomacia estadounidense no busca la paz, busca tiempo para que el Jumbo Jet complete, pues, su siguiente rotación. Podríamos decir 6 horas de silencio y estrategia, ¿no? El formato ha sido inusual. Reuniones cruzadas para pulir redacciones y luego sesiones generales. Según las fuentes de RIA Novosti, los contactos más densos han sido los trilaterales, donde se están chocando las realidades del frente con las exigencias de Washington. Mañana miércoles, Rustem Umerov reanudará las sesiones, pero el escenario está viciado. ¿Cómo se puede hablar de tregua energética en una mesa mientras en el aeropuerto polaco se descargan los componentes para seguir la guerra? ¿Eh? Es que no tiene lógica. Contexto geo. Kalita Air y la logística civil militar. El uso de aerolíneas de carga privadas como Kalita Air permite a Estados Unidos mantener un flujo constante de armas bajo un perfil menos oficial que los vuelos de la Fuerza Aérea, aunque la carga provenga directamente de bases militares como Dover. Receso como el Hov Inmune subraya que mientras Ginebra discute la paz, Receso Polonia sigue siendo el pulmón que mantiene vivo el conflicto. Sin ese aeropuerto, las negociaciones en Suiza
durarían 10 minutos. La táctica del desgaste, pero diplomático. No hubo declaraciones. Cuando las partes se centran en redacciones técnicas durante 6 horas, es porque están intentando encontrar una salida legal a una derrota militar o a una pausa estratégica para rearmarse, ¿verdad? Otra actualización desde Suiza. A las 20:30, Budanov y Umerov abandonan la sala. ¿Humo blanco o ruptura? Sí. Amigos de que hablan Geo, el reloj marcaba las 20:04 en Ginebra cuando Reuters soltó el bombazo. La parte política de las negociaciones entre Rusia y Ucrania han concluido. Hemos visto las imágenes que ya circulan en canales ucranianos de Kirilo Budanov y Rustem Umerov abandonando el recinto. Y presten atención, amigos, porque sus rostros no eran de alegría, ¿eh? Tenían caras largas. El diálogo ha sido, en palabras de los presentes, extremadamente difícil. Pero ojo al dato, ¿eh? Que ellos salgan no significa que las luces se hayan apagado. Fuentes de TASS confirman que aunque la diplomacia política ha terminado por hoy, los asuntos militares se siguen discutiendo en otra mesa. Estamos ante un maratón de más de 4 horas. Para que se den una idea, las reuniones anteriores en Abu Dhabi o en Estambul apenas duraban 90 minutos, ¿no? Si hoy han estado sentados ahí 6 horas encerrados, es porque se están negociando territorios y garantías, no solo intercambios de prisioneros. La grieta de Kiev y ese muro de Medinsky. ¿Qué se respira en el ambiente? Una división total. Mientras Vladimir Medinsky mantenía la posición rusa con la frialdad de un bloque de hielo, en la delegación ucraniana la fractura es evidente. Por un lado, los pragmáticos que saben que el frente se desborona y quieren un acuerdo ya. Por el otro, los halcones que, según The Economist, prefieren seguir la guerra con la vana esperanza de mejorar su posición. Ay, 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 ay. Y un detalle que no deben pasar por alto. No hay ni un solo europeo en la sala. Las decisiones sobre el destino de Europa se están tomando exclusivamente entre Washington, Moscú y un Kiev bajo asedio. Los representantes de la Unión Europea siguen en el vestíbulo del hotel, como aves arpías, en los bares, en los corredores, en los desayunos, esperando que alguien les filtre algo. Contexto geo. Budanov como actor político. La presencia de Kirilo Budanov, jefe de inteligencia, creador de asesinos, en la mesa política indica que cualquier acuerdo depende de la viabilidad de la seguridad interna ucraniana y de la capacidad de Zelensky para controlar a sus propios radicales. Filtraciones en el horizonte. Atentos a Axios, ¿eh? El periodista Barak Ravid. Washington suele usar estas fuentes para quemar acuerdos que no le gustan o para preparar la opinión pública para una concesión dolorosa. Si mañana Rabbit, Axios, publica algo, esta será la hoja de ruta. Mucha atención a esto, ¿eh? El factor tiempo. El hecho de que las conversaciones duren tanto tiempo es la mayor señal del progreso, podríamos decir, en años. No se discute tanto tiempo para decir no, ¿verdad? Se discute tanto tiempo para encontrar el cómo dentro de un sí forzado o una situación neutral. Actualización. Silencio sepulcral en Ginebra. Es oficial. El primer día en Ginebra ha terminado. 6 horas de reloj. Ni una palabra ante las cámaras, ni una sonrisa, ni un comunicado. A diferencia de Estambul, donde los políticos buscaban el titular, hoy en Suiza el silencio es absoluto. Y en diplomacia, amigos de que hablan geo, el silencio suele ser proporcional a la importancia de lo que se ha afirmado o rechazado. Las delegaciones de Rusia y Ucrania ya han abandonado el Hotel Intercontinental, incluso los estadounidenses, que suelen ser los primeros en filtrar éxitos, se mantienen reticentes. El enviado de Steve Witkoff apenas ha soltado la palabra constructivo, constructive,
Ese código diplomático que significa que nadie se levantó de la mesa, pero que los cuchillos siguen volando, ¿eh? Esos cuchillos en los ojos, ¿no? Zin, zin, zin. El factor energía, negociar bajo el apagón, ¿no? No pierdan de vista el contexto, amigos, de que hablan Geo. Mientras en el hotel se discutía el alto al fuego energético, Briansk y Belgorod contaban sus daños tras el ataque masivo de drones ucranianos. Kiev ha intentado negociar con el interruptor en la mano, buscando una tregua para sus propias centrales mientras atacaba a las rusas. Pero Moscú, con Medinsky a la cabeza, no parece haber caído en la trampa de la compasión técnica. Se han tocado temas políticos de fondo, territorios y neutralidad. Hablemos de los testigos de piedra y el segundo round. ¿Qué hacían ahí los europeos? Alemania, Francia y el Reino Unido se instalaron en el hotel como observadores no invitados, como hicimos en mi tierra, de gorrones, ¿no? De paracaidistas. ¿Mm? Los británicos incluso se encerraron a solas con los estadounidenses. Uy, 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 uy. Es una lucha por el control del relato, pero la realidad es que mañana, por la tarde, se reanuda el proceso. Los analistas son cautos. Lo más probable es que tras el segundo día solo anuncien un intercambio de prisioneros para salvar la cara, mientras lo verdaderamente importante se queda guardado bajo llave en cajas fuertes de Ginebra. Y me imagino que con unas cuantas Ginebras, ¿no? Unos cuantos GT. Contexto geo. La diferencia con Estambul. En el 2022, las partes usaban la prensa para presionarse mutuamente, ¿no? En el 2026, el secretismo indica que hay temas de soberanía nacional tan delicados que ninguna de las partes puede permitirse una filtración antes de tener algo definitivo. Tal y como lo declaramos aquí en De qué hablan Geo, que la presencia de Mirinsky ahí no era para jugar. Así que diplomacia multilateral, el papel de Suiza Ignacio Cassis, intentando recuperar la neutralidad perdida del país alpino, aunque Rusia siga mirándolos con desconfianza. Expectativa contra la realidad, ¿no? No esperen un tratado de paz mañana. Estas reuniones son para limpiar el camino. El avance real será si anuncian una próxima ronda en marzo, lo que confirmaría que la mesa sigue viva. De lo contrario, ya sabemos que fue puro iscamic. No pasó nada. Una mesa muerta. Hablemos del muro de contención de Zelensky. La diplomacia en Ginebra camina sobre cáscaras de huevo. Zelensky no ha esperado ni a que su delegación llegara al hotel para lanzar un mensaje que ha resonado desde el lago Leman hasta las trincheras del Donbass. Sus palabras en Axios, qué casualidad, ¿no? Que Zelensky se haya entrevistado con Axios. Han sido un disparo a la línea de flotación de cualquier rumor de rendición. La sociedad ucraniana rechazará cualquier acuerdo que prevea la retirada de nuestras tropas del Donbass. Zelensky sabe que los rumores de The Atlantic sobre los asesores que sugieren ceder territorio para salvar el país están incendiando los ánimos en Kiev. A llamar una retirada traición, Zelensky se está atando al mástil de Donbass. Lo máximo que está dispuesto a aceptar, y dice que el pueblo apoyaría en un referéndum, es una congelación en la línea del frente actual. Básicamente, parar el reloj donde están hoy los tanques, pero sin ser ni un milímetro más de lo que ya está ocupado. Mm. Así que vemos el pulso de la supervivencia política, ¿no? Lo más audaz ha sido su exigencia directa en Axios. Quiere una reunión cara a cara, T a T, con Vladimir Putin. Sabe que Medinsky es un muro y que solo un contacto al más alto nivel puede destrabar este nudo gordiano. Mientras tanto, el alto al fuego energético sigue siendo el anzuelo. Zelensky exige garantías de que Rusia no apagará el país mientras sus propios drones golpean la red eléctrica de Briansk y Belgorod. Es la diplomacia de la presión, ¿verdad?
Kiev no negocia desde la debilidad, sino desde la capacidad de devolver el golpe. Mm. Contexto geo. La nueva administración Budano. Fíjense en un detalle clave de este 2026. Kirilo Budanov ya no es solo el jefe de inteligencia, es el jefe de gabinete de Zelensky. Su presencia en Ginebra junto a Umerov indica que la política exterior de Ucrania está ahora totalmente fusionada con su aparato de inteligencia y defensa. Es una administración de guerra total. El dilema del Donbass. Para Ucrania, ceder al Donbass es perder el corazón industrial y moral del país. Una congelación le permite mantener la narrativa de territorio temporalmente ocupado, sin firmar una cesión definitiva que causará un golpe de Estado interno. Ahora bien, la sombra de Trump. Zelensky critica abiertamente a Washington por pedir concesiones solo a Ucrania. Está intentando ganar tiempo hasta junio, esperando que la presión internacional obligue a Rusia a sentarse sin exigir el 100% del Donbass. Así pues que la superarma de Trump, mito, inteligencia artificial, el miedo al reverse engineering. El ruido de sables en Ginebra viene acompañado de una historia que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Como dijimos en el episodio anterior de que hablan Geo, Kim.com asegura que Estados Unidos está retrasando la paz para entregarle a Kiev una superarma nuclear o biológica diseñada por inteligencia artificial, algo ante lo que Rusia no tendría defensa. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? El politólogo Sergei Markelov es tajante. Dice es un engaño total. Markelov explica que este tipo de narrativa apela directamente al ego de Donald Trump. Al presidente le encantan las etiquetas de exclusivo, único, hermoso, lindo, veo. I like it. Y nunca antes visto en la evolución humana. Ya lo hemos visto con los rumores de armas psicológicas en Venezuela. Pero en el mundo real de la balística y la ingeniería, las cosas funcionan de otra manera. Estados Unidos no va a enviar su joya de la corona a las estepas ucranianas o por una razón muy sencilla. El miedo al despiece ruso. Sí, el destornillador ruso. El destornillador ruso es el mayor enemigo del Pentágono. Escuchen bien. Porque esta es la clave de toda la guerra tecnológica. El mayor temor de Washington no es que su arma falle, sino que funcione y sea capturada. Marquero lo dice claro. En cuanto una tecnología de punta aparece en el escenario de guerra, pues para hacer propiedad del bando contrario, los rusos tienen una maestría legendaria en confiscar, desmontar hasta el último microchip y tornillo y aplicar la ingeniería inversa. Es exactamente por eso que no vemos los F-35 de quinta generación sobre Kiev, ni las versiones más modernas de los Patriot. Washington prefiere enviar chatarra de los años 90 reacondicionada que arriesgarse a que un técnico en Moscú descubra los secretos de su última firma de radar. Si existiera esa superarma, ¿no? Ucrania sería el último lugar del mundo donde Estados Unidos la pondría, porque saben que terminaría en una mesa de laboratorio en los Urales en menos de 48 horas. A ver, armas cognitivas y psicosis. A menudo se confunde el arma con la propaganda, ¿no? Prometer una superarma sirve para elevar la moral de las tropas ucranianas y sembrar duda en las rusas, pero rara vez se materializa en el campo de batalla. El factor IA, inteligencia artificial, aunque Palantir y otras empresas usan inteligencia artificial para logística, crear un arma física que sea invencible, yo diría que es un mito. La guerra en el 2026 sigue dependiendo de la masa, la artillería y la capacidad industrial, no de botones mágicos, de drones inteligentes, de comunicaciones vía satélites,
de redes tipo mesh. Eso sí, así que Trump y la narrativa de victoria. Para Trump, vender la idea de una tecnología superior es una forma de justificar el apoyo a Ucrania ante su base electoral, presentándolo como un laboratorio de superioridad estadounidense sin arriesgar tropas. ¿Verdad? Hablemos de la alerta nuclear y el fin del tratado START y el retorno a las pruebas. Sí. Mucha atención, ¿eh? Porque esto no es un simulacro. El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de anunciar que Washington reanudará las pruebas nucleares. Dicen que lo harán para estar en igualdad de condiciones con Rusia y China. El subsecretario Christopher ya ha sido claro. Tras la expiración del nuevo Tratado de START el pasado 5 de febrero, entramos en una nueva etapa. ¿Qué significa esto en el lenguaje del radar? Significa que el último candado que evitaba una carrera armamentista nuclear desenfrenada ha sido destruido. Moscú propuso seguir el cumplimiento del tratado de forma recíproca mientras se negociaba uno nuevo, pero la administración Trump ha dicho que no. Washington ya no quiere restricciones, quiere probar sus nuevas ojivas tácticas y presionar a Pekín para que se siente a una mesa de la que China siempre ha querido huir. Esa igualdad de condiciones o escalada total. Washington intenta calmar las aguas diciendo que no hará explosiones atmosféricas de magnitud megatónica. Pero el mensaje para el Kremlin y para el Songnanhai es una bofetada diplomática. Al retomar las pruebas nucleares, Estados Unidos está validando el desarrollo de esas superarmas de las que hablábamos antes. Es la diplomacia del átomo. Si no hay acuerdo en Ginebra sobre Ucrania, Washington responde sacando los misiles de los silos y llevándolos a los campos de prueba. ¿Mm? Contexto geo. La expiración del START, 5 de febrero de 2026. Este era el último tratado que limitaba el número de ojivas nucleares desplegadas entre Rusia y Estados Unidos. Su muerte oficial hace 10 días marca el inicio de una era de incertidumbre estratégica total. El objetivo, China. Trump no solo está mirando a Rusia, su obsesión es meter a China en un tratado trilateral. Al reanudar las pruebas, espera forzar a Xi Jinping a negociar antes de que la superioridad tecnológica de Estados Unidos o Rusia deje atrás el arsenal chino. Así que tenemos una arquitectura de seguridad, ¿no? Resiliente. El cinismo del término, ¿no? Para Washington, resiliente significa una seguridad basada en el miedo mutuo y la capacidad de destrucción, no en la confianza diplomática. Es el retorno a la doctrina de destrucción mutua asegurada, MAD, por sus iniciales MAD. Y regresando al archivo Palantir, inteligencia artificial, chantaje y el plan de un año. La filtración de Palantir que ha revelado Kim.com va mucho más allá de los misiles. Estamos hablando de una telaraña global de espionaje. Según .com, Palantir ha instalado puertas traseras en los coches, teléfonos y hasta en los aviones de los líderes mundiales. Tienen miles de horas de conversaciones privadas de figuras como Elon Musk, J.D. Vance y el propio Donald Trump, convertidas en una base de datos donde la IA puede buscar cualquier debilidad. Es el arma de chantaje definitiva. Pero lo más oscuro, amigos de que hablan Geo, es el cronograma. Los documentos hackeados sugieren que el plan para la derrota de Rusia tiene un plazo de solo un año. La estrategia, mantener a Moscú entretenida en Ginebra con negociaciones de paz infinitas e inútiles, mientras la IA de Palantir termina de desarrollar armas biológicas y nucleares tácticas en suelo ucraniano. Es la diplomacia como pantalla de humo para un rearmamiento biológico. Y eso sí es de miedo, ¿eh? El eje Moscú
Pekín ya tienen los datos. Pero aquí es donde el plan de Washington podría haber implosionado incluso antes de ponerse en uso. .com asegura que todos los datos robados a Palantir ya están en las manos de la inteligencia rusa y China. Si esto es cierto, el Kremlin ya sabe exactamente qué se están moviendo en los laboratorios secretos de Ucrania y qué conversaciones privadas de sus líderes han sido interceptadas. La bofetada que menciona Yemeni podría venir ahora desde el ciberespacio con Rusia y China, coordinando una respuesta que Washington no vio venir. Digo, ¿no? Solo digo. Contexto geo. La inteligencia artificial como arma de terrorismo político. Palantir utiliza el análisis de los datos para predecir y provocar inestabilidad política. Lo que hicieron en Gaza para optimizar la destrucción, según .com, lo están escalando ahora para intentar colapsar el Estado ruso. El engaño de Ginebra. La advertencia de de Kim.com, las negociaciones no son para buscar la paz, sino para ganar el tiempo necesario para que la tecnología de Palantir esté lista. Es la paz como táctica dilatoria. La alianza de inteligencia entre Rusia y China. Ese impacto de Pekín y Moscú que compartan esta filtración, esto indica que el nivel de cooperación tecnológica entre ambos gigantes ha llegado a un punto de no retorno frente a la hegemonía del Silicon Valley. Ahora bien, hablemos de los países suicidas, ojivas nucleares en el Báltico. La guardia siempre alta, amigos de qué hablan. Escuchen bien esto porque la retórica en Europa del Este ha pasado de la rusofobia habitual a una auténtica psicosis nuclear. El presidente polaco Nawrocki ya habla de adquirir armas nucleares. Estonia y Letonia se preguntan públicamente, ¿y por qué no? Pero seamos realistas, amigos de qué hablan Geo. Estos países no tienen ni las centrifugadoras, ni el plutonio, ni la ciencia para fabricar una bomba ni en 15 años. Entonces, ¿cuál es el verdadero peligro? Que estas declaraciones son el preámbulo para una transferencia. Washington podría entregar armas nucleares tácticas a estos países suicidas bajo el esquema de la OTAN. ¿Por qué? Porque según la lógica fría de los algoritmos de Palantir, si un misil nuclear sale de Varsovia a Tallinn, o de Tallinn, perdón, la represalia rusa caería sobre Europa, dejando a Estados Unidos intacto y viendo desde la barrera cómo sus dos mayores competidores, Rusia y Europa, se reducen a cenizas. ¿Mm? La moral de Trump y el algoritmo de Palantir. Trump ya lo dijo. Su única limitación no es el derecho internacional, sino su propia moral y su razón. Y si la razón de Trump está alimentada por los informes de Palantir, que predicen que Rusia puede ser derrotada en un año mediante una guerra nuclear limitada en el continente, el riesgo es total. Ya nos han dado, mejor dicho, ya les han dado bofetadas a los rusos antes con operaciones audaces como la Operación Telaraña. Ahora pues, parece que planean la bofetada final. Para los guionistas de este drama global, una Europa en ruinas y una Rusia debilitada es el escenario ideal. Es el negocio perfecto para las corporaciones transnacionales. Los países bálticos y Polonia están jugando a ser aprendices, pero aprendices de brujo, sin entender que en el tablero de las élites tecnológicas ellos son solo el fusible que debe quemarse para salvar el sistema. Y ni siquiera es el sistema de ellos, es un sistema ajeno. ¿Mm? Contexto geo. El concepto de país suicida. En la doctrina de guerra asimétrica, Estados Unidos utiliza aliados menores para cruzar líneas rojas que Washington no se atreve a tocar directamente. Pareciera que hemos visto esta película antes, ¿no? ¿Los británicos no hacen lo mismo? Ellos nunca ponen las manos.
Ellos siempre ponen a otros a que se quemen las manos en el fuego. Ellos solo observan. Si sale mal, el aliado desaparece. Pero Estados Unidos mantiene la negación plausible. La imposibilidad técnica contra la transferencia. La falta de capacidad técnica de Polonia o Estonia es precisamente lo que hace que la noticia sea más peligrosa. Si llegan a tener armas nucleares, solo pueden ser de procedencia estadounidense. Así que estaríamos hablando de una guerra nuclear limitada. Ese mito de que una guerra nuclear puede ser limitada a un continente. Rusia ha dejado claro que cualquier ataque nuclear contra su territorio tendrá una respuesta contra los centros de toma de decisiones. ¿Ok? Aquí Palantir y su inteligencia artificial falla, porque los rusos ya han dicho, el regalito viajaría a Washington, no a Varsovia, no a Tallinn. Los rusos saben perfectamente bien quién dio esas armas y quién dio la orden. ¿Mm? Inteligencia artificial. Así pues que el destino está en juego. Amigos de ¿Qué hablan Geo? El radar ha detectado hoy una amenaza existencial. Entre hackeos y cerebros digitales, diplomacia de pasillo en Ginebra y delirios nucleares en el Báltico, el mundo de 2026 camina por el filo de la navaja. La soberanía europea se muere mientras sus líderes piden a gritos el botón que los destruirá a todos. ¿Es este el plan final de Palantir? ¿O logrará Rusia y China frenar esta locura con los datos que ya tienen en su poder? El tiempo se agota, ¿eh? Hay que mantener la guardia alta, el café caliente y el juicio crítico. Nos vemos en el próximo reporte. Como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre pegados a la verdad y siendo justos. Chao, chao.